El dinero, la guita, la billulla, el fazuli, la mosca, tantas maneras de llamar al dinero. Ahora, siempre hablamos del dinero, pero nunca hablamos de nosotros con relación al dinero. ¿Quién sos vos frente al dinero? ¿Qué emoción te dispara? ¿Qué creencias te dispara? ¿Cuáles son los paradigmas que hay detrás del dinero? De eso vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Reflexiones para la Acción. Soy Sergio Manacero y te doy la bienvenida. Reflexiones para la Acción. Bueno, hace mucho tiempo que quería hablar del dinero. Obviamente que esto no es un canal ni un podcast que tenga que ver con las finanzas, ni mucho menos, pero sí tiene que ver con el bienestar y tiene que ver con la reflexión y tiene que ver con el liderazgo personal. Entonces, si hablamos primeramente de bienestar, no podemos no hablar del dinero, ¿ok? Porque de alguna manera es parte fundamental de nuestra vida, nos guste o no nos guste, querramos o no, el dinero es algo importante y que creo que tenemos que abordarlo como tal. Bien, pero como dije en la intro, la idea es que hablemos no del dinero porque no es un podcast que tiene que ver con el dinero, pero sí que hablemos de quiénes somos nosotros con el dinero, ¿no? Y ahí es interesante poder abordar esto desde ese lugar, ¿no? Por eso tiene que ver con los paradigmas que tenemos sobre el dinero, las creencias que tenemos, ¿ok? A mí una vez hablando con un asesor financiero me dijo, mira, no hay mucha vuelta, en realidad el secreto es en gastar menos de lo que te ingresa, ¿ok? Entonces yo digo, qué interesante, ¿no? Qué simple que es. Ahora, si sería tan simple, ¿por qué no lo hacemos todos? ¿No? Porque hay gente que sufre con respecto al dinero. Si es una matemática muy simple, ¿no? O sea, a mí me ingresa más de lo que gasto, voy a tener dinero que me sobra, ¿no? Y ya está, entonces no tengo ningún inconveniente. Bueno, claramente no es así tan simple, hay otra cuestión. ¿Y cuál es la cuestión? Que esto que yo te estoy hablando, que me decía este asesor financiero, tiene que ver con el coeficiente intelectual que nosotros desarrollemos, ¿no? Que obviamente entender esto es simple, pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con la administración del dinero, que tiene que ver en las herramientas financieras que, bueno, digamos, cada uno de nosotros desarrolla para poder tener mayor libertad financiera, poder tener una mejor relación con el dinero. Entonces, desde ese lugar es bastante simple entenderlo. Ahora, hay otra cuestión que es lo que también vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el coeficiente emocional, ¿no? Algo que Ken Honda en el libro Dinero Feliz, que lo tengo por acá, para la gente que me está viendo por YouTube, se lo muestro, ¿ok? Que este es un muy interesante libro, que la verdad que yo cuando leí el título digo, bueno, Dinero Feliz, me parecía como medio hasta infantil el título, y después la verdad cuando lo empecé a ver es muy profundo, ¿no? Y bueno, y él habla de de poder diferenciar el coeficiente intelectual del coeficiente emocional, y es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones tienen que ver en quiénes somos de alguna manera nosotros frente al dinero, ¿ok? Las creencias y las emociones, ya no vamos a meter a las creencias, pero digo, la satisfacción inmediata tiene que ver con cómo utilizamos el dinero. Digo, ¿tenemos el liderazgo personal necesario para poder limitarnos frente a esa satisfacción inmediata? ¿O veo algo que me gusta y no lo puedo evitar y me lo quiero comprar, ¿no? Y me lo compro. Y eso que ese dinero que tenía ahorrado o que quizás tendría que haber no gastado, lo termino gastando. Bueno, eso es falta de coeficiente emocional, no tiene que ver con la parte intelectual, sino que tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Pero bueno, como te había dicho,
la idea de este podcast es que hablemos de este episodio de quiénes somos nosotros frente al dinero. Así que, como siempre, quiero invitarte a reflexionar para que te chequees quién, como decimos, está siendo vos frente al dinero, ¿ok? ¿Cuáles son los pensamientos que se te disparan frente al dinero, ¿ok? Cuando hablamos del dinero, el dinero no es algo ni bueno ni malo, el dinero es, ¿no? Nosotros después determina quiénes somos nosotros con lo que hacemos con el dinero, ¿no? Si utilizo el dinero para hacer daño, si utilizo el dinero para ayudar, bueno, depende para qué lo utilice, determina si, digamos, el dinero es bueno o malo, dependiendo de lo que yo haga con él, ¿no? Tomo un poquito de agua porque ando medio complicado de la garganta. Entonces, digo, y aparecen algunos pensamientos, algunas creencias que tienen que ver con lo que nos inculcaron a nosotros cuando éramos niños, algo que hablamos ya un montón de veces en este episodio, pero que cuando hablamos de creencias, de lo que sea, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que nos dijeron. Entonces la pregunta es, ¿qué te dijeron a vos sobre el dinero cuando vos eras chico, ¿no? Cuando vos eras chica? Digo, probablemente muchos de los patrones que repetimos en nuestra vida tienen que ver con qué cosas nos decían a nosotros sobre el dinero, ¿ok? Entonces yo estuve de alguna manera anotando algunas interesantes, algunas creencias que me parece que por lo general podemos llegar a tener. Obviamente que la idea no es que vas a tener todas estas creencias, o sí, no lo sé, pero sí que vos logres detectar si por ahí has estado con problemas financieros, o si estás con problemas financieros, o sentís que no podés controlar el dinero, o sentís que el dinero no te dura para nada, bueno, en fin, ¿no? Que si no estás conforme sería con la relación que vos tenés con el dinero. Eso es lo que de alguna manera te invito a medir acá. ¿Por qué? Porque eso puede ser muy diferente para cada uno. A veces cuando uno cree que se habla de dinero, se habla de ser millonario. Y la verdad que no es así, tiene que ver con lo que cada uno de nosotros considera que es bueno para su vida. Y digo, hay gente que tiene un sueldo, no sé, básico y con eso vive bien y se administran los gastos y es feliz y no necesita más nada. Hay personas que ganan un montón de plata y sin embargo no la pasan bien, o sí buscan cada vez ganar más porque eso les genera bienestar. Bueno, ya depende de cada uno, ¿ok? Pero lo importante es que chequees si esa relación que vos tenés con el dinero te genera bienestar, te genera alegría, ¿no? Te genera tranquilidad, te genera paz o no. Si la respuesta es que no, bueno, quizás haya alguno de estas creencias o de estos paradigmas que tenés presente y que están ahí dando vuelta, ¿no? Uno muy común tiene que ver con no me lo merezco, tener el dinero que tengo, que quisiera tener. Bueno, no es algo que yo me lo merezco, ¿ok? Que es como, que ya vamos a hablar después de las emociones, pero me genera como culpa, ¿no? Esto es muy común cuando alguien viene de familia muy humilde, ¿no? Entonces luego después empieza a desarrollar y a veces ve que sus hermanos o sus padres o no sé, sus primos, o hay alguien que no logra tener ese bienestar económico, por llamarlo de una manera, que tiene él, entonces por lo tanto aparece la culpa, ¿no? Y aparece esto de que no me lo merezco, ¿no? Después, otra creencia bastante arraigada que muchas veces aparece es: a mí no me interesa el dinero, ¿no? No es algo que me interese. Y la verdad que termina siendo un poco una falacia eso. Primero porque vivimos en un sistema en donde el dinero es necesario para vivir, para estar tranquilo, ni siquiera para estar tranquilo, para cubrir las necesidades básicas necesarias. ¿Ok? Entonces, decir que no me interesa el dinero, bueno, de alguna manera hay algo ahí que hace que yo no pueda tener una buena relación con el dinero, ¿no? Después tenemos, bueno, los que tienen mucha plata son corruptos, ¿no? Esto también, como que tiene que ver con el dinero como algo sucio, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, en una sesión con un cliente en donde su objetivo era tener un buen nivel económico, no era llegar a un cierto número de ingresos y todo. Bueno, entonces
después hablando, llegamos a la conclusión de que él pensaba que, bueno, los que tienen mucha plata, como les decía anteriormente, son corruptos. Entonces, le digo, vos me estás diciendo que para vos tener un buen pasar económico tenés que ser corrupto. No, a ver, y se puso a pensar y en un momento se dio cuenta que había un paradigma detrás que tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, a ver, hay gente buena que millonaria y hay gente mala millonaria y hay gente buena pobre y hay gente mala pobre. Esto claramente es un paradigma de que la gente que tiene dinero es corrupta, es mala, bla, 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 ¿no? Es una falacia eso, ¿ok? Muchas veces es algo que nos dicen los políticos, la gente que tiene mucha plata, de que la gente que tiene plata no es buena para que, bueno, una cuestión política ahí, ¿no? Que los votemos y todo esto. Pero medio al margen de eso, digo, guarda con esta idea, ¿no? De creer que porque alguien tiene mucha plata no puede ser una persona de bien. El típico frase pobre pero honrado, ¿no? Que yo me parece tan horrible, ¿no? Pobre pero honrado, como si tendría que ver, iría de la mano una de las dos, ¿no? Es como que el dinero no hace la felicidad, pero no tiene nada que ver. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el dinero. Y una cosa es ser pobre y otra cosa es ser honrado. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, guarda con eso. Otra creencia es el dinero no es algo espiritual. Esto viene mucho de la religión también, ¿no? De que, bueno, para ser una persona de bien tenés que ser pobre, entonces como que no puedes ser espiritual si no tenés dinero, ¿ok? Otro que aparece mucho es, hay que trabajar mucho, es la única manera, hay que hacer mucho esfuerzo, trabajar muchas horas, ¿no? Digo, también es un paradigma porque hay gente que hace mucho dinero sin el esfuerzo físico que requiere, ¿no? Por supuesto que sí hay que trabajar, porque también si vamos al otro lado, es un verso esto de hacerte millonario en poco tiempo, tampoco existe, ¿no? Otra creencia que aparece es lo demás, me pueden ver mal, ¿no? Mis amigos, esto pasa mucho, miren, hay una conversación que aparece mucho, de hecho que yo la he tenido, ¿no? Y siempre lo cuento porque, digo, en un momento tuve la posibilidad de poder viajar a México, que era un país que quería conocer, que me gusta mucho, y entonces lo hice, obviamente, junté el dinero, me llevó mi tiempo, fue un esfuerzo, mucho laburo, trabajo, bla, bla, cosas, y bueno, hasta que lo logré. Y después cuando volví y todos me veían la foto, ¿no? Y decían, che, así que te fuiste a México, ¿no? Y yo siempre al toque aparecía la conversación, sí, por suerte pude, sí, bueno, justo enganché ¿no? Y como que quería explicar el por qué, ¿no? Había podido ir, ¿no? Entonces digo, quizás te encontrás algún momento que podés cambiar el auto y te encontrás, ¿no? Explicando, no, justo aproveché, lo cambié porque, ¿no? Como que no podemos decir, sí, lo cambié porque me lo merezco, porque tenía la plata para hacerlo. Siempre aparece ahí como una explicación. Bueno, eso de alguna manera tiene que ver, ¿no? con la culpa de que los demás no me vean mal. ¿Ok? Así que algunas creencias que quizás si te hacen ruido, si te hacen sentido, bueno, está bueno que las revises, ¿ok? Para entender que desde ahí se dispara todo lo que viene después. ¿Bien? Y una de las cosas que viene después, y quiero invitarte también a reflexionar frente al dinero, ¿cuál es la emoción que te provoca cuando hablas de dinero, cuando ves el dinero, cuando ganás dinero o cuando gastás el dinero? Digo, ¿qué emoción aparece? ¿Ok? Entonces digo, quizás puede ser que aparezca el miedo, ¿no? Aparezca el miedo en las personas, por ejemplo, que ahorran, como que tienen miedo de que el dinero vaya, entonces ahorran un montón y terminan yéndose al extremo de ahorrar tanto que, bueno, terminan no disfrutando nada, ¿ok? Porque lo tienen todo ahí por miedo a gastarlo, por miedo a quedarse sin dinero, ¿no? Como una cuestión de protección, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Después también aparece la emoción de la culpa, algo que habíamos hablado, ¿no? Esto de de hecho, ni hablemos que el dinero es un tema tabú, ¿no? O sea, no es algo que se habla, está lleno de parejas, muchas, la mayoría, hasta me animaría a decir, que no hablan de dinero, que no saben cuánto gana el otro,
¿no? Ni hablemos entre hermanos, entre amigos, es algo que muchas veces no se habla. Y claro, dado que no se habla, pasa todo lo que pasa con respecto al dinero. De hecho, no solo que no podemos aprender, sino que no nos han enseñado, ¿no? Esto es muy interesante observarlo. O sea, si algo que las personas necesitamos saber, una de las tantas cosas, no quiero con esto ser materialista de que el dinero es más importante, ni mucho menos, por supuesto que no. Hay un montón de millonarios que son tristes y que la pasan mal y que tienen malestar. No estoy diciendo que el dinero sea la solución de todos los males, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí es algo importante en nuestra vida y sin embargo no nos enseñaron a administrar el dinero. No te enseñan en la escuela. Como no te enseñan emociones, tampoco te enseñan sobre el dinero. Entonces nos queda la tarea pendiente a nosotros de aprender. Y la verdad que para poder tener una libertad financiera, para poder estar bien económicamente, no alcanza solamente con el ingreso que tenga de mi trabajo, ¿no? De lo que yo haga. Necesito además aprender otras cuestiones, a invertir. Bueno, lo mismo, esto no es un canal donde vamos a hablar de cómo invertir, ni mucho menos. Para eso hay otros canales que están muy buenos, hay otros podcasts que están muy buenos, que hablan de cómo invertir y todo, ¿no? Pero digo, aprender esas cuestiones, aprender cómo invertir, aprender cómo hacer que mi dinero trabaje para mí y no yo estar trabajando todo el tiempo para el dinero. Son todas cuestiones que se aprenden. Como se aprende un oficio, como se aprende una carrera, uno aprende a relacionarse de una mejor manera con el dinero. Hay personas que por ahí, bueno, tienen la suerte de ya venir con eso porque tuvieron una familia en donde le inculcaron una manera positiva de relacionarse con el dinero, pero después hay muchos que venimos de familias en donde no lo aprendimos. Entonces nos queda a nosotros el trabajo de aprender a relacionarnos de mejor manera con respecto al dinero. ¿Ok? ¿Cómo? Primero, entendiendo que hay creencias que tenemos que cambiar, que nos limitan, que no nos ayudan. ¿Cómo las cambiamos? Bueno, leyendo, aprendiendo, haciendo cursos, estudiando. No hay otro secreto. ¿Ok? Yo sí tengo que recomendar un libro, por ahí me preguntan, un libro que tenga que ver con el dinero, recomiendo que son Los secretos de la mente millonaria, que es un libro que a mí me resultó muy muy bueno con respecto al dinero. Es súper recomendable. Después hay otros, al fin y al cabo es cualquiera, el tema es alguno que te sirva a vos, cualquiera que lleves a la práctica, porque esto es lo importante, para poder ir cambiando tu manera de pensar. ¿Ok? Y luego vas a ir cambiando la emoción que te genera hablar del dinero. ¿Bien? Pero es importante que te lo tomes en serio y es importante que le des la importancia, valga la redundancia, que tiene. ¿Ok? Deja de culpar a los demás. Los que vivimos en Argentina tenemos ese extra que es vivir en Argentina, que también requiere otro tipo de conocimiento por la inflación y por todo. Bueno, es algo que se puede trabajar, pero dejemos de culpar afuera y empecemos a hacernos cargo, porque viviendo en Argentina, con todo lo que pasa, hay gente que le va bárbaro. Entonces, no es una cuestión solo del sistema, sino que también tiene que ver con quiénes somos nosotros frente al dinero. ¿Ok? Bueno, hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Te pido que compartas, que le pongas like, que me sigas. A mí me sirve un montón, esto es totalmente gratuito. Simplemente lo hago para cada día tengamos mayor bienestar en nuestra vida. ¿Ok? Te mando un abrazo grande y nos vemos donde tus excusas no te alcancen. Reflexiones para la acción.